Bueno, es el testimonio de Alex. Quédate con nosotros, Alex, porque vamos a hablar también con Sheila Justo, que es vicepresidenta de AMITS, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Sheila, gracias también a ti por acompañarnos. Muchas gracias. Tú has participado, Sheila, directamente en alguna de las reuniones que habéis mantenido con el Ministerio para abordar los cambios del Estatuto Marco actual, que data del año 2003 y que no es exclusivo, además de los médicos, sino de todo el personal sanitario, ¿verdad? Efectivamente, ahora estamos en un momento muy importante, es un punto de inflexión. Ya hemos escuchado a Alex, no se puede estar trabajando así. Gracias al esfuerzo de los profesionales se mantiene el sistema, pero era el momento de cambiarlo a través de una normativa que nos regula y regula nuestro trabajo y regula que a las 4 de la mañana un médico esté operando en un quirófano después de 20 horas. Era la oportunidad de tener ese cambio y desafortunadamente se filtró un borrador que vimos que no cambiaba nada, sino al contrario, iba en contra del médico una vez más. Y tenemos mucha necesidad de médicos en este momento. ¿Qué es lo que pedís los médicos o qué propuestas clave habéis pedido para mejorar esas condiciones laborales que no se reflejan en ese borrador que habéis conocido del Estatuto Marco? Nosotros solicitamos reconocimiento, solicitamos que se nos dé un hueco en la escala de los empleados públicos adecuado a nuestra titulación. En este momento somos A1 y es insuficiente. Tenemos que dedicar más de 10 años a nuestra formación, además de formarnos en el grado y máster como médicos, después de 6 años, hacer el MIR y después de la especialidad otros 4 años más, es decir, toda la carrera más la especialidad son 11-12 años. Después de toda esa formación, obviamente, pues hay que reconocer ese esfuerzo porque no es de un día para otro cómo se obtiene un médico. Además, necesitamos que se reconozca a través de las retribuciones, necesitamos que se considere nuestra profesión como profesión de riesgo. La nocturnidad aumenta el riesgo de cáncer un 4%, aumenta el riesgo de suicidio, hay probabilidad doble de suicidio en los médicos, aumenta el riesgo cardiovascular un 15%, la alteración del ritmo circadiano da patología tipo psicológica, como decía Alex, trastornos de ansiedad, insomnio, o sea, estamos hablando de morbilidad en el médico. Además, esta sobrecarga de la que hablaba Alex es consecuencia de que desde hace 4 años hay menos médicos en el sistema. Esto es como en una empresa. Si en una empresa menos trabajadores tienen que hacer el trabajo, hay mayor sobrecarga. Pues a esta empresa le sumamos que desde 2020 hemos tenido el COVID y ha arrasado el COVID con patología nueva, ha dejado pendiente patología que estaba pendiente de quirófanos, etcétera, y por otro lado el envejecimiento sigue siendo cada vez mayor. Por tanto, estamos hablando de una situación que en este caso no es una empresa que sigue haciendo lo mismo, sino que es mayor. Por tanto, nuestros médicos están muy sobrecargados porque son menos que hace 4 años y esa sobrecarga les lleva al burnout, que hay 2 médicos cada 3 tienen burnout, tienen desafección por la profesión. Bueno, vamos a explicar, Sheila, que el burnout es el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Exactamente. El burnout es la despersonalización, la desafección, trastornos de ansiedad, o sea, una relación con la profesión que en vez de vocación versa a todo lo contrario. Lo que decía Alex es sobrecogedor. Así no podemos tener a los médicos, porque precisamente nosotros vamos a curarnos. ¿Y cómo están los médicos? Tienen que estar trabajando bien y tienen que estar trabajando con seguridad. Un médico no se puede plantear una decisión que ha tomado durante una guardia porque no está seguro de que haya sido correcta para el paciente. No se puede llevar el trabajo a casa porque eso sobrecarga aún más y produce esa huida que no solo a Europa. Hay médicos que están colgando la bata y eso es un problema que debería el Ministerio ponerle el foco. Citabas ahora las guardias. La ministra propuso reducir las guardias de 24 horas a 17, pero los médicos ya advertís que debido a la escasez de personal, esas guardias extensas van a seguir siendo necesarias, ¿no? Lo que mantiene las jornadas laborales de hasta 24 horas. ¿Qué solución tiene esto? Al final es más personal, más inversión. Exactamente. Si por cada médico nosotros vemos 3 enfermeras en cada turno de 24 horas, ¿qué está pasando? Pues para empezar, la plantilla necesita más médicos para poder asumir un trabajo con una jornada normal. Están en el Ministerio planteando la jornada de 37 horas y media para todos los trabajadores ahora en febrero. Y los médicos estamos haciendo 70, 80 horas a la semana.
cualquier trabajador 37 y un médico, que es una profesión muy delicada, va a hacer esa jornada. Obviamente hay que regular la jornada para el médico en las mismas condiciones que el resto y si no hay plantilla habrá que intentar atraer a los médicos, porque en este momento el mayor número de colegiaciones, las colegiaciones van en ascenso, cada vez hay más médicos colegiados, más de 50 facultades de medicina en toda España, más de el doble de plazas en 10 años, es decir, cada vez más y más médicos y menos en el sistema asistencial, tanto público como privado, que es el último informe de salud de 2024 de agosto. ¿Hay menos médicos en el sistema? Pues habrá que cuidarlos, porque si no, va a ser difícil esas jornadas. Sheila, te quiero preguntar para acabar cómo han sido hasta ahora las negociaciones con el Ministerio, si habéis encontrado una actitud de escucha y predisposición de cambios y si la huelga sigue siendo la única salida. Por ahora las negociaciones son la vía. Está claro que la huelga es algo que tampoco a los médicos nos gusta, pero si hay obligación habrá que hacerla. Como decía Alex, el salario de 1 a 1, que es lo que hablábamos de la escala de funcionarios públicos, son 1.300 euros. De todos los médicos, no solo los residentes, los adjuntos. No se puede tener a un médico con un salario base de 1.300 euros y luego que el complemento sea a base de miles y miles de horas que hace durante toda su vida hasta los 55, como decíais. Y por otro lado, esto al final pues veremos en qué termina. Pero desde luego lo que es una realidad es que hay una necesidad de médicos porque el paciente, aunque esté satisfecho, las medias de espera y la situación en la que los pacientes a veces tienen que esperar de 10 días una consulta de atención primaria, un mes para 3 meses una consulta de hospitales, eso es una situación que hay que mejorar y es a base de capital humano, o sea, es decir, a base de profesionales médicos, que es en este momento en lo que hay que poner el foco, porque es lo que se necesita. La curva en descenso de los médicos es una realidad que preocupa y que debería de fijarse el Ministerio bien en ella, porque en todos los otros profesionales, enfermeras, etcétera, la curva sigue en una línea recta, en una situación de estabilidad. Los médicos vamos en número en picado. Y aquí o se pone el foco o veremos en qué termina, porque sin médicos no hay sanidad. Eso es evidente, es así. Sheila Justo, vicepresidenta de AMITS, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Gracias, Sheila, por estar con nosotros. Y Alex Marcellés, médico MIR en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid también. Gracias, Alex, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lorenzo.